Ya, buenas tardes con todos, o buenas noches. Desde Radas vamos a hablar un poco del mundo de la robótica y competencia y empezaré yo eh, para hablarles un poco de lo primero, de las categorías que se van a explicar hoy. En primer lugar, les hablaré sobre la categoría de mini sumo, que una categoría en la que participamos el año pasado, Oscar, Vicencio y yo, quienes habla Rodrigo Aike. Y bueno, aquí una imagen representativa para que se pueda ver más o menos de qué trata y se haga una idea. Bueno, en general, ¿de qué trata esta categoría? La definición la saqué del libro de reglamentos del ESCO Robot 2023, que es un libro de reglamentos por el cual se basa la mayoría de competencias, ya que el ESCO Robot organiza la mayoría de estas competencias robóticas. Y bueno, sería básicamente, en pocas palabras, un robot móvil capaz de empujar a su rival fuera de un área circular denominada como dojo, de forma autónoma o controlada, en un combate cuerpo a cuerpo. Y bueno, las imágenes ilustran lo que se quiere decir. El dojo tiene normalmente estas medidas para la categoría de minisumo. Y bueno, normalmente son dos competidores que tienen cada uno su minisumo y se enfrentan en una batalla cuerpo a cuerpo en este dojo. Eh, y bueno, cabe mencionar que como tal la categoría en general es la de categoría sumo y que existe también la categoría de microsumo, minisumo y megasumo, que básicamente difieren en el tamaño, pero normalmente la más común y es la que es, en general es la que digamos, se practica y en la que hay la mayoría de competencias es en la de minisumo, y es la que voy a explicar yo, en la que he tenido experiencia también. Y bueno, también mencionar que en los minisumos hay dos subcategorías, que es la de minisumo autónomo y minisumo Bluetooth RC. Minisumo autónomo es básicamente, como su nombre lo dice, es autónomo, no es controlado, se guía a través de sensores para encontrar a su rival y pues llevarlo fuera del área. Y el Bluetooth RC es controlado así por el competidor a través de, normalmente Bluetooth, ¿no? Desde el celular. Bueno, también, entre otras divisiones que hay en la categoría de Minisumo, eh, en este caso me centraré más en hablar en la categoría de Minisumo autónomo, que es en la que hemos tenido experiencia. También se dividen en tres categorías que serían amateur, senior y master. Esto depende del grado de experiencia y conocimientos del participante. Y bueno, también existe la categoría junior, normalmente se dan para otras competencias, que es para las participantes más jóvenes, ¿no? Y aquí se ven algunas de las reglas o criterios que se siguen para definir a qué categoría se le asigna, ¿no? Un robot y un competidor, ¿no? Y también se acaba el reglamento del Score Robot 2023 y también de esto depende muchas veces cómo va a ser el robot. Básicamente siempre. Por ejemplo, el Sekibot, que es el robot que presentó RAS en las competencias el año pasado, era uno de la categoría amateur. Y ahí pueden ver una vez cuando fue publicado para que iba a participar en el Intercom, una competencia. Y fue la categoría amateur, ¿no? Y a la derecha pueden ver un minisumo también autónomo, pero esta vez para la categoría senior, que como verán hay ciertas diferencias y bueno, eso se basa en las diferencias de grados de conocimientos, ¿no? Del participante, ¿no? Y experiencia que haya tenido. Eh, Normalmente voy a hablar un poco de las dinámicas de las competencias, porque es relevante para explicar cómo se tiene que construir un minisumo. En primer lugar, normalmente hay tres etapas, ¿no? La etapa de cuando inscribes tu robot y también se le asigna la categoría, dependiendo de cómo le expliqué previamente, si va a ser amateur, senior o master. Y después de que se inscribe y, digamos, se hace un pago y todo tal, se envía también una foto del robot, se hace la homologación, ¿no? Aquí es donde se ve que, uno, el robot sea el mismo que se ha inscrito, dos, que el participante tenga los conocimientos necesarios, digamos, para participar en la competencia, que no sea, digamos, no su robot. Y tres, a veces se puede también tratar de ver si es que el robot en verdad funciona y a veces se le puede hacer alguna prueba previa a los enfrentamientos en general, ¿no? Y también durante esta etapa se puede practicar, por así decirlo, durante las competencias. Y bueno, finalmente ya se pasan los enfrentamientos que normalmente se dan o en modalidad de grupos o llaves. Y hasta ahora en la que todos los que hemos participado han sido en modalidad de llaves, que es la modalidad típica de octavos de final, cuartos de final, semifinales, tercer cuarto y final, ¿no? Como se puede ver en las imágenes de la derecha, este es también del Intercom, y nosotros somos el robot Sekibot, aquí número 127. Eh, y bueno, también, esta fue etapa de modalidad de llaves también, ¿no? De cómo se avanzan las competencias. Un enfrentamiento directo, ya sea el mejor de tres, o se olvidó. Normalmente las competencias pues son
tres asaltos con diferentes, digamos, inicios, como se puede ver en la imagen de arriba, también sacado del libro de reglamentos. Y normalmente a veces también se habla de la posibilidad de que en la final sea 5, aunque normalmente también son 3. Y bueno, aquí para que vean cómo es la dinámica, cómo se da un enfrentamiento, pues aquí está un video del Intercom. Ahí está Oscar también con el Segibot, que él es el piloto del robot, para que puedan ver más o menos cómo es. Nuevamente, primer asalto en 3, 2, 1, ya. Uno para Segibot, 1-0. Bien, bien, bien. Empezamos el segundo asalto en 3, 2, 1, ya. Para Segibot, 2-0, vamos a hacer el tercero. Ya. Empezamos tercer asalto en 3, 2, 1, ya. Uno para Segibot y gana por 3-0. El aplauso para ambos, por favor. Ya. Bueno, no sé si lo vieron como que medio entrecortado como yo. La verdad no sé por qué es. Normalmente sí se reproducía bien. Pero bueno, solo así para resumir a grandes rasgos lo que, como se han dado, que si se dan cuenta al inicio siempre hay un tiempo de 5 segundos en el que el participante presiona el botón antes de que el minisumo se active. Y bueno, ambos tienen que presionar el botón a la misma vez para que se activen al mismo tiempo y pues, inicien al mismo tiempo, ¿no? Y nada, lo que consiste en que a través de sensores el robot Minisumo tiene que jugar a su rival para luego ir hacia él y pues tratar de botarlo del área y a la vez también tiene que tener sensores para no salir del área circular, o sea, del dojo. Y bueno, para eso sirve la línea blanca, que después justo vamos a ver por qué es blanca y por qué el área es negra, ¿no? Bueno, aquí también brevemente aquí empezamos como que cómo armar un Minisumo para que también pudieran participar en competencias a futuro, que es lo que se planea. A grandes rasgos esto se podría resumir, al menos esto es lo que se usa para Sekibot y bueno, estos son ejemplos de los componentes porque definitivamente hay variantes y de hecho es lo recomendable, ¿no? Ir variando según lo que mejor, mejor performance tenga, ¿no? Normalmente se requieren obviamente motores de 6 y ruedas de goma, esto para la movilidad. Y para la categoría Meteors, normalmente sí se limita a este tipo, a estas ruedas, no necesariamente ese tipo de gomas o ese patrón de las llantas, pero sí, digamos, ese tipo más o menos, y esos motores de C. Para categorías como el Senior o Master sí hay más libertad, se usan otros tipos de motores más potentes, de más voltaje y más chicos, pero para la categoría Amateur es esto. Obviamente también se requiere un puente H, lo pueden conocer como un driver de motores. El que se usó fue un TB66FNG12, que es básicamente para controlar el sentido de giro y la velocidad de los motores. También un microcontrolador, en el caso de nosotros usamos un Arduino Nano, aunque también hay mejores opciones como el SP32, etc. Y definitivamente son los más adecuados, un SP32, por ejemplo, para la categoría senior. Y bueno, pero también depende, ¿no? Se usa un Arduino Nano a diferencia de un Arduino normal porque debe ocupar poco espacio, porque también algo importante en un insumo son las medidas, que las reglas también para el tema de la homologación, sí o sí debes cumplir un requisito de peso y medidas, ¿no? También están los sensores sónicos que básicamente se encargan de detectar al rival y claro, pues si uno no detecta algo, el que lo detecte ahí es donde el robot sabe que tiene que girar o avanzar para encontrar a su rival, ¿no? También están los sensores infrarrojos y estos son importantes también porque normalmente también son llamados los sensores de piso porque son los que detectan, digamos, el piso, el color. Si está en el área negra, sabe que está dentro del área del dojo, por tanto puede moverse libremente y buscar al rival para ir a encontrarlo, pero si detecta un color blanco, que es el filo del dojo, ya sabe que el robot que está al filo y que debe priorizar mantenerse dentro del dojo que, no sé, buscar su rival, ¿no? Primero prioriza, digamos, entrar al área y luego ya buscar su rival, porque si busca su rival en pleno filo del área, pues podría salirse antes de si quiere encontrar a su rival, ¿no? Obviamente también las baterías, que son importantes.
básicamente para dar energía a todos los componentes. Estos casos es 7,4 voltios porque obviamente es la parte comercial y también es un voltaje muy parecido a los componentes y bueno, por cosas que se mencionaron después. Y un regulador de voltaje también es importante, también por cosas que vamos a hablar ahorita justo, de, de cómo construir ya el insumo, ¿no? Normalmente constituiría de tres partes principales, como que el diseño electrónico, el diseño mecánico también y bueno, la programación, ¿no? El diseño electrónico, con los componentes que se mostró, lo más recomendable es obviamente hacer un esquemático de cómo van a ser las conexiones en cualquier programa que se conozca. De preferencia en un programa como el que ya después también vayan a hacer una PCB, o sea, una tarjeta electrónica, porque de ahí es lo más recomendable también hacer una tarjeta PCB, porque las conexiones normalmente con los cables jumpers que se usan en electrónica robótica básica, pues no son muy confiables. Entonces una PCB es la mejor opción. Y para comentar solo a grandes rasgos cómo son las conexiones, pues ahí puse lo que se debe tener en cuenta, ¿no? Que deben conocer cada componente, cuántos pines utilizan. Por ejemplo, un ultrasónico usa cuatro, ¿no? Usa dos para el eco y el trigger, que es básicamente para lanzar las ondas de ultrasonido, y también el 5 voltios y el GND, ¿no? Que es básicamente el positivo y el negativo. Y así pueden saber cuántos pines van a utilizar de su microcontrolador o cuántos pines van a tener que rutear en el PCB, ¿no? También el voltaje de operación y consumo de corriente es muy importante porque el voltaje pues lo da la batería, pero muchas veces si necesita menos voltaje, podrían suministrarlo desde el Arduino Nano mismo que tiene una salida de 5 voltios. Pero también tienen que tener en cuenta que el Arduino Nano es un sistema digital que no está hecho para dar demasiada corriente, por eso que tienen también saber el consumo de corriente de cada componente como el nano puede que no dé la suficiente corriente, es para lo que se usan los reguladores de voltaje que les mencioné, para regular el voltaje directamente desde la batería y puedan alimentar a sus sensores. Y de paso también eso lograría que no haya caídas de voltaje, porque la variación de voltaje en los sensores puede causar que no midan correctamente, ¿no? Y eso definitivamente es fatal durante una competencia. También si hay componentes electrónicos que se puedan requerir adicionales, por ejemplo, los infrarrojos básicamente son LEDs, entonces muchas veces requieren que se usen resistencias, como pueden ver ahí en la parte de infrarrojos. También para un regulador de voltaje normalmente también se requieren capacitores, cosas con las que se acompañan, ¿no? Y finalmente, ya por si también esto va más para la parte de PCBs, como repito, es muy recomendable usarlos, es diseñar bien y rotear bien las pistas, ¿no? Y tener bien en cuenta su ancho. El ancho de las pistas tiene que sí o sí adaptarse al consumo de corriente, sobre todo más que nada para el tema del driver de los motores, porque los motores sí consumen mucho más que los sensores en definitiva, y ahí las pistas deben ser más anchas, porque si no se queman, y no debe haber giros de 90 grados, ¿no? Para evitar interferencias de señales, y básicamente eso, ¿no? Eso con algo breve del diseño electrónico, ¿no? Bueno, estas son las imágenes de los PCB que se hizo, ¿no? Y bueno, para comentar brevemente, fue de dos capas y ahí como pueden ver hay diferentes anchos de pistas porque eso depende también del consumo de corriente. Y más que nada el ancho de pistas, si se dan cuenta, es más que nada para lo que es el Arduino Nano, que también da energía, y para lo que pueda jalar el TB6612FNG, que es el puente H de color. Y ya. Bueno, ahora también sigue la otra área importante que es el diseño mecánico. Eh, Aquí, de esa parte como tal, no me encargué, se encargó Oscar, pero yo también estuve, digamos, escuchando todas las ideas que él tenía en cuanto a este diseño. Por ejemplo, abajo a la izquierda está el Sekibot Mark 1, lo llama así, porque ese como que fue el primer diseño que hizo Oscar. Pero después de que cuando asistimos a una competencia y vimos más o menos cómo eran los diseños, y pues se cambió, lo rediseñó al Sekibot Mark 2, ya son las dos imágenes que ahí ven, que como podrán ver se dice Fusion 360, pero pueden usar cualquier otro programa definitivamente, si es al que se les acomode más. Disculpen. Y bueno, básicamente, ¿por qué se rediseñó y qué se debe tener en cuenta para un diseño mecánico? Pues varias cosas, ¿no? Pero aquí mencioné, digamos, una de las más relevantes. Primero es la técnica de fabricación, ¿no? Si se va a usar impresión 3D o quizás MDF, ¿no? Cortes en MDF o cortes en metal, ¿no? Cortes en metal normalmente es para la categoría senior o master, que ahí sí se pueden hacer estructuras de metal, pero para amateur normalmente puede ser o MDF, me parece que también materiales reciclables, eso aparece en las reglas, pero casi nadie usa eso, ¿no? Impresión 3D que pienso que es el más adecuado, no el más versátil, porque es básicamente imprimir tu diseño de frente, ¿no?
Entonces, eso lo tienes que tener en cuenta siempre cuando diseñes algo porque tienes que saber cómo lo vas a fabricar. No solo es diseñarlo, sino también cómo llevarlo a la realidad. Después, ese es el tema del diseño del material, por así decirlo. Después, cómo vas a colocar cada cosa, porque dentro de esta carcasa, que es la estructura, que se va a imprimir en 3D probablemente, tienes que colocar todos los sensores, toda la electrónica y además como los motores, las llantas, la batería. Y ahí tienes que tener en cuenta muchas cosas como la distribución del peso, porque no sabes si tu robot, como lo diseñes, al final cuando empiece a arrancar, pues, no sé, se vuelque, ¿no? Se voltee y así, que es como lo que nos pasó una vez, de que el peso estaba un poco mal distribuido, que a veces, aparte delantera, se alzaba. Y pues eso no es lo que se busca, ¿no? También la distribución de los componentes electrónicos, porque a pesar de que es USB, de todas maneras, a veces se tiene que usar cables, porque para del sensor conectarlo a la placa, por ejemplo. Y si está todo muy acumulado, muy, digamos, chancado, por así decirlo, pegado, pues algunos cables podrían moverse y todo ese tema, ¿no? Los componentes electrónicos podrían ser difíciles de sacar, lo cual también es importante porque podrían tener que reemplazar uno. Entonces, eso es algo a considerar también. Y finalmente el diseño de la carcasa debe ser adecuado, ¿no? Compacto porque tener pantalla como como la primera versión, por ejemplo, no es tan recomendable. De preferencia tener todo más compacto en el sentido de que tu robot tiene menos área para el cual el rival, digamos, tenga menos área de contacto, ¿no? Y se le sea más difícil, digamos, botarte del área del dojo. Y también porque así concentras el peso y, digamos, tienes más presión, ¿no? Donde tu propio robot pueda eh, atacar, ¿no? Por así decirlo. También debería ser fácilmente desmontable y armable, o sea, rearmable, porque, como mencioné, puede que tengas que reemplazar un componente, no te esté funcionando bien, entonces tienes que poder sacarlo, desarmar el robot y poder volverlo a armar, ¿no? Porque imagínate que quede sellado todos los componentes dentro y tu minisumo está ahí, pero ¿qué pasa si, no sé, se le quema un cable, no sé, el ultrasónico de adelante no detecta nada? ¿Cómo lo cambias? Entonces tienes que poder ser desmontable, ¿no? Y luego también armarlo otra vez y que todo quede en su lugar. Y finalmente, tener una ropa delantera. Tuvimos problemas muchos con eso en competencias porque normalmente creímos que quizás no era tan necesario o algo así, o no lo tuvimos muy en cuenta, pero básicamente es importante porque el tema de empujar, la fuerza la dan los motores, pero si el contrincante tiene una rampa y tú no la tienes, básicamente tu robot se va a ir hacia arriba y él te va a tener donde quiere y te va a empujar fácilmente y la fuerza que no importa que tu motor sea el doble de voltaje que el regal, pues te va a ayudar. Entonces, es algo importante, básicamente por el tema de empujar y alzas al robot rival y pues eso, básicamente prácticamente tienes ganado el enfrentamiento. Eh, Normalmente si tienes impresión 3D también podrías tratar de lijarlo, que es algo que lo que hicimos al final porque no estaba contemplado en el diseño. Y eso básicamente. Y nada, el tema de programación sí es, hay pues un par de ejemplos y lo que se debe tener en cuenta. También la programación la hizo Oscar Majestad, aunque yo sí leí su código, pues es ligeramente entendible y es eso lo que deben apuntar, hacer entendible su código. Ustedes lo pueden entender, inclusive si alguien más lo entiende, entonces es un código muy legible y que sí o sí ustedes a futuro, pues cuando lo lean, no sé, después de mucho tiempo, pues van a entender lo que hicieron, ustedes mismos. Y lo que se debería tener en cuenta para la programación, pues puse algunos puntos. Uno sería definir acciones robot y organizarlas en funciones. Y bueno, puse el ejemplo ahí, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de avanzar, pueden poner una función, ¿no? Porque para avanzar, pues tienen que activar los dos motores a la vez. Y eso lo controlan desde la programación, ¿no? Desde el microcontrolador y también a través del puente H. Ahí tienen, en vez de directamente poner el código, eh, encender los dos motores. Bueno, no vamos a entrar en detalle cómo es que funciona el PWM y todas esas cosas, pero digamos, em, en vez de encender los dos motores y de frente, mejor crear una función que diga avanza y luego la llamas nomás. Eh, Más que nada por el tema de orden, porque hay diferentes acciones. Tu robot no siempre va a avanzar. También puede que gire a la izquierda, a la derecha, o que gire a la derecha, pero no sé, en su propio eje o algo así. Entonces, eso es algo importante. También definir estrategias de salida según los asaltos, porque como mencioné hace rato en la parte de dinámica de las competencias, siempre hay diferentes tipos de salidas en los que un robot puede salir. Entonces, no, siempre hay una mejor estrategia al momento de salir en cada salto que siempre salir de la misma manera, ¿no? No sé, voy a retrasar un toque. Por ejemplo, en el primer asalto, eh, los dos robots son colocados de esa manera, y en el segundo salto de la otra manera, y en el tercer asalto están viendo ambos en direcciones opuestas, ¿no? Entonces, en base a eso, tú puedes decidir, primero, tú imaginas los movimientos que necesitas, o lo puedes probar también, y de ahí ya lo pasas a código, ¿no? Es como que básicamente definir algoritmos y luego lo codificas, ¿no?
Eso también tienes que definir. Después para calibrar la programación y sensores, ¿no? Porque esto más que nada para los infrarrojos y también para los ultrasónicos, porque normalmente se podrían considerar como... Los infrarrojos sí serían analógicos, los ultrasónicos, su funcionamiento es medio digital, pero te da una medida de distancia. Los tienes que calibrar en el sentido de que la programación tienes que cambiar valores numéricos, sobre todo con los infrarrojos, pues, porque ellos detectan, digamos, espectros de colores, ¿no? No es que solo detecten blanco y negro, ¿no? Detectan diferentes, digamos, un espectro entre negro y blanco, ¿no? Entonces tienes que tú mismo probar el número que equivale al del dojo si es que tienes acceso a uno, o un color muy parecido y de ahí pues tienes que calibrarlo, ¿no? Cambiar la programación o inclusive cambiar los sensores. Y nada, lo último que puse, siempre adaptar la programación a tu propio robot y su performance, porque inclusive la velocidad a la que programas los motores, a la velocidad a la que gira o si acelera o no, todo eso cambia según cómo hayas hecho el diseño mecánico, si tus componentes electrónicos son de buena calidad o el tipo de componentes electrónicos. Pues, entonces, la programación, por más que se la copies de otro Minizuma al tuyo, no va a garantizar que ganes definitivamente. O sea, tienes que adaptarlo a lo que tú hagas. Por eso tienes que hacer pruebas y pruebas, ¿no? Esto es lo que más cambia en sí la programación, ¿no? Más que cualquier otra cosa. Y bueno, ya ahí para ir acabando lo que nuestras experiencias y logros de Razotec el año pasado. Participamos en CONIMERA, que fue el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica y Ramas Afines, un nombre largo, que fue en Arequipa. Fue la primera competencia en la que participamos con mi sumo autónomo, amateur, y bueno, quedamos top 8, o sea, de un total de aproximadamente 23 robots, me parece. Y, o sea, llegamos a cuartos de final, octavos de final, no me acuerdo a qué equivale a top 8, pero sea, top 8 indica que puede ser el quinto, sexto, séptimo, octavo puesto, ¿no? Entonces, pero por supuesto top. Después, la segunda vez que participamos fue en el Intercom, un evento de la IEEE que se dio aquí en Lima ya, pero en la UPC de Puerto Rico. Ahí sí logramos quedar segundo puesto. El equipo quedó segundo puesto y nada, ¿no? Eh, Contra el que perdimos, sí, como que tenía una estrategia un poco rara, sus motores sí eran muy potentes, pero bueno, son temas que se tienen que tratar después, ya en el tema del diseño, ¿no? Pero bueno, fue un mejor puesto y la verdad que estoy muy contento, ¿no? Y finalmente el Incatron, que tiene matices esta competencia, y ahí sí fue Oscar solo, ahí logró un tercer puesto, pero como tal, el mismo robot participó ahí prácticamente. Y bueno, finalmente, bueno, hay unas fotos de las competencias en las que fuimos, y finalmente unas recomendaciones, experiencias finales es, a lo largo de lo que han visto ahorita, de lo que he hablado, es que el trabajo no acaba en el diseño, o sea, literalmente puedes tener el diseño, o puedes tener el robot ya hecho, pero si no lo has probado, o sea, definitivamente no tienes garantizado nada, definitivamente, o sea, tienes que sí o sí ponerlo a prueba el robot, y definitivamente ayuda a enfrentar a un rival, ¿no? Y probablemente no tengas, pero, por ejemplo, aquí en UTEC, ahora que planeemos, bueno, Oscar va a hablar más de eso, ¿no? Pero se planea como que tener más gente que participe, eh, ahora sí será posible, pero en nuestro caso no teníamos nadie con quien participar. Entonces nunca teníamos que probarlo, no sé, con cosas inanimadas, ¿no? Una caja o algo así. Entonces no te das cuenta de qué falta mejorar muchas veces. Puedes mejorar tú, no sé, que detecte un objeto o algo así, pero tienes que sí o sí ponerlo a prueba. Y si conoces gente que tiene nosotros bot, puedes poner a prueba, ¿no? Entonces, eso era algo muy importante y solo lo empezamos a experimentar durante las competencias que sí encontrábamos gente, ¿no? Con quien probar todo, ¿no? Tanto la estructura mecánica, la conexión electrónica y sobre todo la programación. Otra recomendación es que cuando participen en competencias, si es que se deciden meter en este mundo, siempre prevean, tengan herramientas durante las competencias, sí, sí les permiten, porque muchas veces hay stands, hay mesitas donde pueden estar esas herramientas, no sé, cautín, soldadura o cables, siempre para reparar cualquier cosa. También componentes extra, ¿no? Porque muy probablemente tengan que reemplazar algo o arreglar algo que falle, ¿no? Y baterías extra, ¿no? Porque tener una batería y si te descarga no la vas a estar cargando y esperar que cargue, ¿no? Debes tener como mínimo dos, ¿no? Una que se carga y la otra, o sea, una que uses y una que siempre esté lista, ¿no? Y si quieres asegurarte más, tres, ¿no? Con tres ya andaría sobrado, ¿no? Porque nunca sabes, a lo mejor pierdes uno o algo así. Después, lo típico que va ligado a los otros dos puntos es nunca conformarse con un solo diseño, siempre tratar de mejorarlo. Es decir, si tienes un diseño de estructura mecánica y ya está, te funcionó inclusive, digamos, ganaste un par de enfrentamientos, pero siempre trata de mejorarlo, ¿no? O sea, siempre ver nuevas cosas. Un componente, por ejemplo, nosotros usamos Arduino Nano, pero vimos que
sería mejor utilizar otro microcontrolador y pues se planea cambiarlo, ¿no? Entonces, siempre trata de mejorarlo. Siempre investiga si existen componentes mejores a los que utilizas. Eh, por ejemplo, un infrarrojo podría ser mejor, tendría mejores lecturas que los que ya usas, algo así. Eso también es importante. Y lo último que sí también va ligado a lo que mencioné en el primer punto es interactuar con otros competidores. Muchas veces porque ellos también tienen, puede que tengan experiencia o no, pero pueden haber encontrado problemas que tú no hayas encontrado y definitivamente puedes también hacer amigos, y no sé, también puedes tener regalos con los cuales practicar. Y eso lo experimentamos muy, muy de primera mano en las competencias en las que fuimos, porque ahí conocimos mucha gente de muchas otras universidades y es prácticamente lo mejor, de las mejores experiencias que sí nos hemos llevado, sí, más que las competencias podría ser, ¿no? Y eso también es una parte muy importante de las competencias, no solo el tema de competir contra robots, sino también la gente que conoces y los contactos que puedas hacer. Y bueno, eso sería todo en cuanto a mi presentación sobre la categoría de minisumo autónomo. Creo Muchas que ya, gracias, Rodrigo. Ahora procederíamos con Fabricio a hablar de la categoría de mini humanoide. A ver, déjame compartir pantalla. Compartir, presentar. Ok, ¿se puede ver la pantalla? sí, Ok, buenas con todos, soy Fabricio González, vengo en representación del grupo de robot humanoide. Yo soy Fabricio González y bueno, así que empecemos. Eh, ok, en primer lugar, ¿qué es un robot humanoide? En pocas palabras, un robot humanoide es un pequeño robot diseñado para tener las características similares al de un ser humano, ¿no? Tanto en movimiento como en estructura. Ahí tenemos dos robots, ahí tenemos al robot Guti, que fue hecho por nuestro compañero Ariel Gutiérrez, y el robot Mecatitán, que es un robot hecho por mi compañero Daniel Chirinos y mi persona. Por ejemplo, acá lo tengo justo ahora. Este es nuestro robot Mecatitán, está en mejoras, porque le hemos quitado parte de la fuente de alimentación para ya darles un mejor diseño y para futuras competencias. Y bueno, prácticamente el año pasado fue nuestra primera experiencia compitiendo en lo que es la categoría de robots humanoides. Por lo que hemos investigado, hay dos categorías, hay de Kung Fu y el del Walking Race. Pero el de nosotros estamos participando en lo que es el Walking Race, que es prácticamente una carrera. Este consiste en que es un uno contra uno prácticamente. Vamos a tener dos pistas y van a correr dos robots. En este caso, en la competencia que hemos estado, este ha tenido obstáculos. De ahí nos dieron con anticipación todas las dimensiones de la pista, las cajas, los obstáculos, cuánto va a recorrer nuestro robot. Y prácticamente esto para poder diseñar una estrategia, ¿no? Pues ya en la programación hasta qué punto debe que girar el robot, dónde avanzar, en dónde detenerse. Mientras que en otras competencias como en el Conimera creo ha sido solamente todo limpio y una distancia en la que tenemos que participar. Por ejemplo, ahí tenemos una foto en la que está el Mecatitán en su primera competencia. Lo que consiste prácticamente este es que nos piden usar un pulsador, o sea, un botón, plan de que cuando cuente hasta 3 segundos el árbitro, nosotros presionamos el pulsador en el del robot. Este va a tener un delay de 3 segundos y va a empezar a caminar. Esto es de manera automática, es decir, no vamos a tener que controlarlo al robot, lamentablemente. Solamente con la secuencia de pasos que le hemos mandado y el robot debe que hacer todo por su cuenta. A ver, voy a cambiar de diapositiva. Ok, esta es nuestra primera experiencia. Ahí han participado los dos robots que tenemos. Ahí está, ahí me encuentro yo y mis dos compañeros, Ariel Gutiérrez y Daniel Chirinos. Y los resultados fueron de que ganó un robot de la UPC, si me recuerdo, pero en parte de nosotros, el robot Guti fue el que quedó en el top 8 y nuestro robot quedó en el top 15, creo, de 32 participantes, si bien recuerdo.
Y bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar con el diseño. Cabe resaltar primero de que nuestro robot no es como que 100% diseñado por nosotros, ya que nosotros hemos estado antes en un curso de robots minumanoides, de Robotics Lab, por lo que ya teníamos como que un diseño, la programación y el cableado. Pero hemos tratado de usar esto como empezar a diseñar por nuestra propia cuenta ciertas partes. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la impresión 3D. Por ejemplo, en el curso nosotros hemos utilizado solamente full cartón, pero para nuestro diseño ya empezamos a cambiar ciertas partes. Por ejemplo, acá vemos el MT entre sus patas, todo eso es en impresión 3D. Y a ver, ok, ahí tenemos el diseño de los pies, la articulación, la unión y bueno, parte de la impresión le hemos ayudado que es del Startup, Start 3D Print, en el cual participa mi compañero Daniel. Y bueno, recomendado. Y bueno, en la parte de materiales, lo que hemos usado ha sido un SP32. También pudo haber sido un Arduino, pero ¿cuál es la diferencia entre un SP32 y un Arduino? La parte de programación es lo mismo. La única diferencia es las dimensiones. El SP es mucho más pequeño que el del Arduino, por lo que nos conviene un montón para que no haya mucho peso en el robot. Además que en el SP32, aparte de que sea más potente, podemos controlarlo a Bluetooth, ya que ese fue nuestro primer objetivo para el armado de robot. Queríamos controlar el robot a Bluetooth, cosa que al final no lo utilizamos para la competencia, pero aún así nos podría servir para futuras investigaciones, proyectos. Y bueno, hemos usado también lo que es los servos SG90, que son estos, son los del medio, son los azules, y 10 servos MG90, que son los negros. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Que es el engranaje. En el SG90, el engranaje de plástico, mientras que lo de MG90 son de metal. Esto nos ayuda porque en el robot, en la parte de los pies, los servos van a soportar mucho más peso que el de los brazos, por lo que hemos usado los de MG90, los de engranaje de metal en las patas, y lo que son de los brazos, los que no llevan mucho peso, son los de SG90. También hemos usado un pulsador. No ha sido, al inicio no ha sido como que tan necesario el pulsador, porque queríamos controlarlo, como dije anteriormente, por Bluetooth, pero por necesidades para la competencia tuvimos que agregarle un pulsador. Otro más tenemos, algo importante también es el controlador de servos PCA 9685, que es el que está arriba a la derecha. Este contiene 16 pines y esto nos ayuda para poder controlar los servomotores. No sé si han utilizado antes un Arduino o han controlado en un Arduino los servos. Usualmente tenemos que conectarlo en los pines, pero ¿qué pasa si es que tenemos en este caso 16 servos? Por lo que no vamos a poder conectar todos los servos en lo que es en el SP32 o en el Arduino. Por lo que tuvimos que ayudarnos de un PCA, de un driver, en el cual ahí conectamos todos los servos, justo hay 16, ahí fue exacto, y solamente pues, vamos a utilizar 4 pines para conectarlo con el SP32. O sea, no hemos ahorrado un montón de pines en este caso. Y bueno, también hemos usado lo que es un fuente de alimentación de 5 voltios y 10 miliamperios. Eh, También puede ser de 5 voltios y de 5 miliamperios, pero conseguimos uno grande y el voltaje sí es necesario, pero la corriente prácticamente va a dar lo que va a necesitar solamente el robot. Por lo que eso no es tan necesario. Más que todo es el voltaje, por lo que hemos visto. Y último, cables. Este es el cableado. Como dije anteriormente, el robot no ha sido como que 100% hecho por nosotros. Lo hemos guiado de un curso de Robotics Lab. Ahí tenemos lo que es el cableado de los servos. En este caso ellos han usado 20 servos, nosotros hemos usado 16. Por ejemplo, no hemos utilizado lo que es parte de la cabeza ni parte de la cadera porque no lo habíamos como que tan necesario. También parte de los tobillos también no lo hemos usado, aunque al final nos dimos cuenta que es muy importante para la estabilidad del robot. Y ahí tenemos las conexiones. Por ejemplo, en el curso han usado 20, por lo que han necesitado dos drivers. En nuestro caso hemos usado 16, por lo que hemos usado solamente un driver y este lo hemos eliminado. Y bueno, para las conexiones entre el driver y los servos, prácticamente tú lo puedes poner como quieras, el que sientas que es como que el que se adapta más, porque al final de la programación vamos a tener que nombrar la posición de cada uno de los servos entre los pines. Ya ahí tenemos, por ejemplo, el rango de movimientos. Esto es muy importante porque en la programación tenemos que ponerle un límite a cada servo.
Por ejemplo, en esta parte de la rodilla no vamos a hacer que el servo se mueva hasta 0 grados, si no se disloca su pie del robot, se puede romper incluso el engranaje. Así que de esto nos hemos guiado un montón para poder empezar con la programación. Ahí tenemos, por ejemplo, para la parte del código, el código es demasiado largo, pero voy a tratar de mostrar las partes más importantes de nuestro código. Por ejemplo, ahí tenemos la matriz con el pulso y el ángulo máximo y mínimo de cada articulación. Esto prácticamente es como que el DNI de nuestro robot, porque en cada fila se encuentra los datos de cada servo. Ya lo ven, ahí dice R1, R2, esos son los datos de cada uno de los servos que tenemos. Por ejemplo, ahí como vemos en la rango de movimientos, ahí vemos que cada servo en cada posición está denominado por un código, ¿no? Todos los que son de L son de la izquierda y los de R son de la derecha. Y bueno, prácticamente acá nos guiamos, por ejemplo, en la primera columna es el pulso, si bien recuerdo, el pulso mínimo, el segundo es el máximo, en la tercera columna es el ángulo mínimo, el cuarto máximo, y en la última columna son la posición inicial de cada uno de los servos. En este caso, como mostramos, acá dice 20, pero unas partes no hemos usado, solamente 16 servos. En esta parte de la secuencia de pasos, prácticamente tenemos diferentes acciones del robot. Esto va a ser con diferentes condiciones. Como hemos usado a Bluetooth a través de un celular, por ejemplo, le mandábamos en el celular saludar y ya cuando lo recibía el mensaje hacía la secuencia de pasos que vemos acá, que es una matriz también. Por ejemplo, primero va a agarrar la primera fila, va a posicionar ahí está. Va a agarrar la primera fila y va a mover cada uno de los servos a la posición que le hemos dado. Por ejemplo, el R1 va a pasar al grado 90, R2 al grado 90 más 30, que sería 120, este igual y así sucesivamente. Termina de posicionar todos los ángulos y agarra la segunda fila, y así sucesivamente. Incluso tenemos un pequeño tiempo en el cual se va a demorar el, el robot en mover cada uno de los brazos. Y bueno, actualmente contamos con cuatro acciones, que es el saludar, sentar, patear y caminar. El de patear y caminar lo hemos puesto por mejorar, porque, por ejemplo, lo que es patear cumple su función, pero ¿qué pasa? Que necesita apoyo, prácticamente, porque mueve la pata, pero se cae, por lo que tenemos que agarrarlo para que dé la patada. Mientras que lo de saludar y sentar sí lo puede hacer normal, sin caerse, y lo de caminar lo hemos puesto también por mejorar, debido a que queremos que dé pasos mucho más largos. Las competencias, nuestro robot han dado pasos pequeños como si estuviera confiando, ¿no? Cosa que no queremos porque queremos que agarre más distancia nuestro robot. Y bueno, ahora pasamos para la parte de la función que define las conexiones entre el driver y los servos. Como dije anteriormente, en la parte de conexiones entre el driver y los servos no es necesario usar, como nos dice en la guía de curso, porque al final nosotros vamos a tener que nombrar al servo y decir en qué partes está conectado. Por ejemplo, en el caso 18, que sería en el servo 9L, está en el pin número 15, mientras que, por ejemplo, en el servo R2, que es el caso 1, estaría en el pin número 0. En total hay 15, no, 16 servos, ahí dice de 15 a 0, prácticamente 16, y ahí tenemos que nombrar a cada uno de los servos y mostrarle en qué posición está. Y bueno, hablando de nuestra experiencia en la competencia de minimanoides, eh, hemos decidido anotar unas ciertas características de los robots que han quedado lo más sobresalientes prácticamente, porque nos hemos dado cuenta que nosotros no fuimos los únicos que hemos llevado el curso de Robotics Lab, que tiene este tipo de diseños. Habían varios que han llevado, pero ¿qué sucede? Uno de los problemas ha sido de que muchos se caían, eran muy inestables, porque eran muy grandes y eran como que muy flacos, mientras que los que más han salido en el top eran aquellos como el que tenemos acá, el robot Bonnie, justo un diseño de Final San Freddy y que fue diseñado por la UPC. Son más pequeños y más gorditos. Eso hace que se centre en la masa y sea más estable. Cosa que hemos anotado porque sentimos que esta característica es el que nos puede ayudar para poder hacer la caminata mucho mejor para el robot. Por eso uno de nuestros primeros aspectos por mejorar de nuestro robot sería reducir el tamaño de nuestro robot y aumentar el tamaño de los pies.
Otro ha sido una recomendación que nos dio el ganador de este torneo de la Intercom, en el cual nos dijo que podríamos usar servos de retroalimentación. ¿Qué son esos? Son aquellos servos que tú le mueves la palanca, su engranaje, y ellos te van a decir en la posición en la que está. Por lo que prácticamente nuestro robot ya no tendría que estar tanteando en qué posición debe estar más o menos el robot para que camine. O sea, prácticamente yo le movería la pata, por ejemplo, así, y ya el robot me diría en qué posición está este cero y este cero. Y ya prácticamente le pondría en la matriz y ya sería mucho más sencillo. Nos ahorraríamos un montón de tiempo en la parte de la caminata del robot. La desventaja es que son caros, por lo que hemos visto. Otro aspecto por mejorar ha sido lo que es simplificar el código y buscar una nueva forma de colocar los pasos de cada acción. Como dije anteriormente, nuestra desventaja ha sido de que nuestro robot al caminar teníamos que como que tantear en qué ángulo más o menos debe estar el tobillo, la rodilla del robot, y eso nos hacía perder mucho tiempo porque correr el código, probar si el robot funciona, si no camina o se cae, tenemos que hacerlo de nuevo, y así era un bucle prácticamente, y nos hemos demorado bastantes días en hacer que el robot pueda caminar, por lo que estamos buscando es salirnos de ese código que hemos usado del curso para hacer uno propio de nosotros y que sea mucho más óptimo. Y finalmente, la parte estética, quisiéramos cambiarle el diseño de nuestro robot, ya que como dije anteriormente, este robot, el diseño no es parte de nosotros, ha sido de un curso, y al igual que otros, son como que muy parecidos, y pues lo que queremos es hacer un robot que tenga un diseño propio, que cuando alguien vea diga, ah, ya, esos son de los de la UTEC, que son de tal equipo, y uno más representativo, por así decirlo. Y por lo que hemos elegido ha sido el robot Sparky, que es uno de las mascotas de las Olimpiadas del equipo de mecatrónica y electrónica. Y, y bueno, como comentarios finales, tendríamos como recomendaciones también, sería si es que quieren unirse para el grupo de robótica en Minumanoide, que yo les recomiendo mucho porque van a aprender un montón, no importa si es que tienen experiencia o no. Por ejemplo, yo cuando ingresé, yo solo sabía la parte de lo que es electrónica, en la conexión, en la programación, mientras que el diseño no sabía, porque eh, cuando empecé en ese proyecto, yo recién estaba llevando lo que es dibujo y diseño para ingeniería, donde me enseñan a diseñar en 3D. Mientras que mi amigo Daniel sabía lo que es el diseño, pero no sabía lo que era programación mucho. Por lo que ambos nos hemos como que ayudado mutuamente y hemos aprendido un montón de cosas. Por lo que recomiendo un montón ingresar a la comunidad. Y bueno, una de las recomendaciones para que puedan empezar con lo que es el proyecto de robot humanoide es tener conocimientos previos en el que es Arduino, SP32, que prácticamente son iguales porque usamos el mismo IDE. Lo único diferente son las librerías. Y también les recomendaría usar un driver para servos, en caso que ya quieran hacer al toque ya lo que es los brazos, las piernas. Ahí van a tener que utilizar un montón de servos, por lo que usar todo eso conectar todo eso en el Arduino directamente no lo recomendaría un montón, no lo recomendaría para nada. Usar mejor un driver es mucho más eficiente. Y bueno, otra recomendación sería que al iniciar con la construcción de robot, les recomendamos usar materiales no tan caros. Con eso me refiero, como el robot que tenemos, ciertas partes han sido de cartón, de cartulina, si se dan cuenta, mientras que otra parte han sido de impresión 3D. Al inicio de nuestro proyecto, nuestro robot ha sido full cartulina nomás. Pero ¿qué pasa? Que queríamos mejorar el robot, queríamos que sea mucho más estable, y ahí es donde poco a poco le hemos estado agregándole lo que es la impresión 3D, como ahí vemos en ciertas partes que ya mostré anteriormente. Y ahora en las mejoras que queremos hacer, nuestro robot sería como que el definitivo, el que queremos mejorar para este año, y ahí ya sería full impresión 3D. Pero si tú estás iniciando, yo les recomendaría hacer primero con cosas que no sean tan caras, porque de seguro van a querer mejorar robot y va a haber mucha pérdida de dinero. Tercera recomendación, ese sí les recomiendo un montón. Nunca se confíen en la programación, porque cuando construimos el robot, no hemos confiado un montón diciendo de que, bueno, la parte de la secuencia de pasos va a ser muy sencillo. ¿Y qué sucedió? Nos hemos quedado creo que una semana ahí como que programando, viendo si funcionaba, el robot se caía, teníamos que hacer desde cero, era todo un lío. Por lo que ahí sí les recomiendo dedicarle mucho tiempo en la parte de programación de robot. Y si pueden hacer simulaciones, mucho mejor, porque va a ser un dolor de cabeza lo que es el robot, porque debes que ver incluso en qué posición es estable tu robot.
Y bueno, como cuarto tenemos, cuando participen en una competencia, anoten todas las características relevantes de los competidores. Intenten hacer amigo de del otro competidor, recomendaciones. Eso es lo que hemos hecho en nuestra primera competencia. Por eso les he mostrado algunas mejoras que queremos hacer a futuro, porque ahí no hemos estado anotando, hemos estado preguntando a cada uno de los participantes, o sea, hemos estado metidos en eso. No solamente hemos ido a competir, sino a aprender también lo que es la construcción de robots humanoides. Y por último, tener piezas de repuestos. ¿Por qué? Porque en las competencias te puede suceder de todo. En nuestro caso, por ejemplo, 10 minutos antes de que empiece la competencia, el pulsador se nos había salido. O sea, no lo habíamos soldado bien, creo, y se nos salió. Y por suerte teníamos pulsador y teníamos lo que es cautín, todo para soldar. Por lo que ahí nos ayudó un montón, porque si no, yo creo que hubiéramos sido descalificados sin ni siquiera competir. Por eso siempre tienen que tener piezas de repuesto, las herramientas indicadas para cualquier momento. Ah, y también otra experiencia ha sido de que una semana antes de que empiece la competencia, a nuestro robot cuando lo estamos programando, se le rompió un engranaje de nuestro servo. Si bien recuerdo que porque creo que le hemos puesto el ángulo muy bajo y el peso hizo que se rompa el engranaje de este servo. Por lo que tuvimos que estar ahí desesperados buscando en dónde comprar y todo eso. Por lo que yo les recomiendo tener servos de repuesto en caso este tipo de cosas suceda. Y bueno, ya como última recomendación, o bueno, yo les invito más que todo a participar en lo que es robótica humanoide. No importa si es que no saben mucho lo que es en este tema, porque al final estamos acá para aprender. Si bien recuerdo, hay dos nuevos integrantes que se han unido a lo que es la robótica y estamos ahí tratando de ayudarles para para poder ser más robots, tener más robots y llevarlos a competir representando a lo que es la IEEE o a lo que es la universidad. Y bueno, y eso sería todo por lo que es robótica humanoide. Y Fabricio, estuvo muy interesante todo lo que has comentado. Gracias por compartir esta información. Ahora, como la tercera categoría sería de seguidor de línea, querían resaltar que el ponente Diego Chotti no iba a poder dar la explicación debido a que, bueno, ha tenido un inconveniente. Entonces, se iba a presentar esta grabación, una asesoría de él, que voy a compartir con audio y podrían confirmar en una competencia de seguidor de línea en Conaimera. ¿Sí se escucha todo bien o no se logró escuchar? Sí, te escucho. Ya está bien, gracias. No. Ahí dentro de lo que voy a explicar es los componentes que él ha usado, el código de programación y también un poco de cómo funciona el seguidor de línea para que pueda seguir su objetivo, que es mantenerse en la línea. Así que bueno, vamos a empezar. Buenas noches, yo soy Diego Chiotti. Como ya dijo Oscar, yo participé en una competencia de seguidor de línea en Conaimera y bueno, ahora les voy a explicar varias consideraciones que tuve para crear mi robot. Primero, la alimentación del robot. eh, bueno, realmente pueden usar cualquier batería que ustedes prefieran. Yo utilicé esta por disponibilidad, la primera lipo, pero también sé que existen otros y en la competencia lo vi que utilizan otro tipo de baterías como la de litio-ion. Bueno, la ventaja que tiene la que yo utilicé es que está bastante fácil de conectar y cargar. Y bueno, estas no sé cómo funciona, cómo se recarga, pero si ustedes lo averiguan, podrían utilizarlo también. Mi recomendación es que elijan la que sea más liviana, porque al final no vas a utilizar toda la carga de la batería, solamente vas a usar un poco. La competencia dura muy poco, es alrededor de 1 o 2 minutos, entonces no te vas a gastar toda la carga. Así que usa la batería más liviana y bueno, que tengas en tu disponibilidad, ¿no? El siguiente punto importante es que utilices un regulador de voltaje. Eh, Hay unos que es solamente un integrado de 3 patas, pero esos tienen la desventaja que si tú lo conectas a 8 voltios, tienes como máximo de regulación 3 voltios menos, o sea, 5.
Entonces, si tú usas las baterías de 7 como esta aquí, que es de 7.4, y quieres usar ese tipo de regulador, entonces vas a tener que usar al menos un motor de a lo mucho 4 voltios, y eso no es conveniente. Por ello, recomiendo usar este step down. Simplemente conectas aquí la batería y acá te va a salir un voltaje menor al de la batería, que lo regulas con este potenciómetro. Agarras un destornillador, giras esto y vas midiendo hasta el voltaje que sea de tu motor. Para los sensores del seguidor de línea, utilizas infrarrojos. Puedes utilizar estos o puedes utilizar este arreglo que ya vienen 8 sensores juntos. Ventajas y desventajas, bueno, esto simplemente lo conectas a a tierra, a voltaje y todas tus salidas, ya sea los pines digitales o pines analógicos, lo que tú prefieras, y ya está, ya estaría funcionando, ya estaría leyendo. Esto de aquí, tienes que hacer un arreglo en tu chasis para poner cada uno de estos. Puedes poner eh, bueno, las bases de la competencia te permitan, ¿no? Pero bueno, con 8 sensores funciona bastante bien, incluso con menos también funciona bastante bien, pero bueno, en este arreglo ya viene de esa manera. Eh, y bueno, cuando yo utilicé estos, no me dejaron soldarlos y las conexiones eran bastante inestables, o sea, a veces se desconectaban o parecía que estaba conectado, pero no leía. Entonces, sí o sí, si van a usar esto, tienen que soldar los cables. Bueno, en cuanto a los motores, esto ya depende de las bases de la competencia. Los que participan en amateur van a tener que utilizar motores amarillos y los que participan en senior van a tener que usar los N20. Siempre busquen que tenga la mayor velocidad. El torque no es tan importante en la competencia de seguidor de línea porque el robot es pequeño, no vas a empujar nada, tiene muy poco peso, entonces el torque es poco relevante. Lo que quieres es que sea veloz, entonces vas por la máxima cantidad de RPM que puedas conseguir. Yo llegué a encontrar de 1000 RPM, pero si consigues más, mejor. Ruedas también va a depender de las bases. Si estás en amateur, usas las ruedas de los motores amarillos. Y si estás en senior, eh, estas son las mejores. Las de aluminio vienen así de colores y el detalle es que son bastante largas. El problema con estas es que no las venden aquí, tienes que importarlas. Así que eso te va a tomar tiempo, tienes que importarlas con tiempo. Y bueno, en cuanto a precio, no lo sé porque yo me enteré de esto bastante tarde, ya no tenía tiempo para importarlos, entonces no busqué eh, sobre los precios, ¿no? Pero bueno, estas funcionan bastante bien, pero bueno, si quieres los mejores resultados vas a tener que importar las de cine, las de aluminio. En la competencia vi a muchos que utilizaban esto y bueno, eran los que llegaron más lejos. Y bueno, siempre vas a tener que limpiar tus ruedas. Esto hace una enorme diferencia, lo llegué a notar en la competencia recién, yo no tenía idea. Y en la competencia vi que la gente llevaba su cinta Scotch y ahí me enteré que es para limpiar el polvo en las ruedas. Esto influye mucho. Va a hacer que el polvo hace que las ruedas empiecen a derrapar cuando pues estés a bastante velocidad y ello va a hacer que tu robot sea más rápido o más lento. Entonces, siempre tienes que estar limpiando tus ruedas con cinta Scotch. El siguiente punto importante es el driver con el que, bueno, vas a controlar tus motores. Ambos son puentes H y
Y bueno, se conectan de formas muy similares. La diferencia es que esto es mucho más pequeño y por ende más liviano, así que utiliza el TB6612. Y bueno, las bases no te limitan a utilizar alguno de los dos, así que siempre opta por el TB66. Cuando estás haciendo tus pruebas, probablemente el que tengas a la mano va a ser este, y bueno, haz tus pruebas con esto, pero cuando ya tengas la versión final del robot, utiliza el TB66. ¿Dónde vas a comprar tus componentes? Todo lo que te he explicado va a ser en Paruro. Muchos ya quizá lo conocen, otros quizás no. Y bueno, estas son algunas de las tiendas que vas a encontrar ahí en las galerías. eh, pero bueno, hay muchas más. Si conoces otras tiendas, bueno, ahí tienes para escoger, ¿no? En la cuadra 13 de Paruro, ahí están las dos galerías y vas a encontrar eh, todos los componentes, no solamente para el seguidor de línea, sino para toda la carrera de electrónica o mecatrónica. Luego vas a tener que montar todos tus componentes en un chasis. He visto que hay dos tipos de chasis, los que tienen dos líneas de soporte y los que tienen una forma de T. A mi parecer, según lo que vi en la competencia, no influye mucho y bueno, mientras menos material utilices, tu robot va a ser más liviano, ¿no? Entonces, vas a... Yo personalmente prefiero la forma de T porque vas a tener que usar solamente una banda. Aquí utilizas dos y bueno, si las haces muy delgadas, probablemente tengas problema con resistencia a materiales, ¿no? Entonces, mejor hacer solamente una banda. Ya, y otro detalle que tuve en la competencia fue que mis sensores se golpearon y se rompieron. Entonces, bueno, esto pasó porque mientras estaba probando el robot, alguien más puso su robot en la pista y bueno, parece que no me escuchó y hubo un choque ahí y se me salieron dos sensores de la regleta. Entonces, cuando diseñes tu chasis, te recomiendo que le pongas alguna protección aquí para que, bueno, no se dañen tus sensores. Bien, tú utilizas dos ruedas en la parte de atrás y en la parte de adelante vas a tener que colocar un soporte. Este podría ser una bola loca, pero estos son bastante grandes y por lo que he visto no giran bien, entonces yo descartaría utilizar una bola loca. Un profesor me recomendó utilizar LEDs, ya que tienen un punto de apoyo bastante pequeño. Y bueno, yo coloqué un LED a cada lado de los sensores como soporte delantero. Pero en la competencia habían algunos dobleces en la pista mientras estaba probando y quedaba tan lejos que los sensores no leían la línea. Entonces tuve que improvisar y le saqué los ojos a mi robot y le puse estos ojos locos como soporte en la parte delantera. Y funcionaba bastante bien porque son similares a los LEDs, son un poco más grandes, por lo que hay un poco más de fricción, pero de todas maneras tuve un buen resultado con ello. Pero bueno, si tuviera que elegir entre los dos, definitivamente los LEDs porque son más pequeños. Para el material de tu chasis, a mí me recomendaron utilizar acrílico, pero este quedaba bastante pesado. Entonces, no creo que acrílico sea la mejor opción, a pesar de que sea más apropiado para el tipo de corte que realizas, ¿no? Ya que solamente es una plancha a la que le cortas la forma. Entonces, uno pensaría que es más apropiado hacer corte láser, pero por el tema del peso, te recomiendo utilizar impresión 3D del material que tú conozcas o tengas a tu disponibilidad, ¿no? ABS, PLA o el que tú sepas, ¿no? Entonces, chasis, sí o sí, con impresión. Después, para integrar ya tus componentes, vas a utilizar un PCB, lo vas a diseñar
en Eagle o en Fusion, el que tú prefieras y el que más domines. Bueno, recomiendo usar un PCB por el tema de, de evitar problemas con las conexiones en caso estés pensando usar un protoboard, porque como el robot se mueve bastante, los cables se desconectan un poco. Me pasó con los sensores mientras hacía pruebas, varias veces se desconectaron y, y bueno, esto puede pasar con cualquier otro cable que utilices en tu protoboard, ¿no? Entonces, mientras menos cables uses, mejor. Por eso recomiendo el PCB. Y, y bueno, para ahorrarte costos, no utilices metalizado. Si puedes utilizar solo una capa, utiliza una capa y bueno, si necesitas dos, en- un profesor me enseñó una técnica que es agarrar una pata de un resistor, de un LED, y eso lo sueldas como si fuera tu metalizado. Entonces, con eso te ahorras bastante dinero en la impresión del PCB. Y lo otro es que tus componentes no los sueldes directamente al PCB, sino sueldes estos pines macho o pines hembra y a ellos conectes los componentes. De manera que si tienes problema con alguno de ellos, puedes rápidamente cambiarlo por un repuesto. Por ejemplo, se te malogra el Arduino, entonces tienes otro Arduino ya con tu código cargado y solamente lo desconectas y lo conectas en la tira de pines hembra. Entonces ya no necesitarías estar soldando nuevamente en caso de una emergencia en la competencia, por ejemplo. La otra opción sería utilizar borneras si no quieres usar pines. En- Estos son conexiones más seguras y ya que se tienen que atornillar. Así que si tienes el espacio en el PCB, puedes colocar borneras y si no, utiliza solamente pines. Lo otro a tener en consideración cuando diseñes tu PCB es que tengas en cuenta las dimensiones dentro del PCB y fuera del PCB. Es decir, que todos tus componentes, ya sea tu Arduino, tu driver, tu step down, todo calce dentro del PCB y luego cuando coloques tu PCB en el chasis, no colisione con los motores, ni con las ruedas, ni con los cables, nada. Tienes que asegurarte de eso. Para ello te recomiendo hacer un modelo en Inventor o en Fusion o la herramienta que tú manejes, ya que estos componentes sí están, o sea, normalmente están en internet, puedes descargar el IPT y puedes ver las dimensiones ahí. Si no, si ya los tienes en físico, puedes medirlo y con ello diseñas tu PCB correctamente. Después de diseñar el PCB, lo imprimes en papel y te aseguras que todos los componentes calcen realmente. Y bueno, finalmente ya lo mandas a imprimir. El- Cuando yo participé, mandé a imprimir en Jovaresi, muy buenos resultados, los precios cómodos. A mí me costó 30 soles hacer mi PCB y, y bueno, lo único es que queda algo lejos de la universidad, ¿no? Pero bueno, eso ya tú te encargas. Y bueno, finalmente el algoritmo que utilicé yo para hacer mi seguidor de línea, bueno, es el siguiente. Tomaré un ejemplo utilizando 5 sensores, que fue la primera versión de mi robot. Bueno, cada sensor va a tener asignado un número. Van a estar del 1 al 5. No te recomiendo usar cero y bueno, más adelante te lo voy a explicar. El, bueno, cuando un sensor tiene la línea negra, este a detectar va a cambiar su resistencia y bueno, eso va a provocar un voltaje
y este voltaje lo vas a leer con tu Arduino. Tú decides si lo quieres utilizar de manera digital o analógica. A mí me recomendaron utilizar analógico, pero realmente no noté mucha diferencia con el digital. Bueno, finalmente para la competencia yo usé analógico y bueno, cuando tengas, para este ejemplo lo voy a explicar de forma digital ya que es más sencillo. Cuando la línea negra esté en el sensor, va a mandar un uno lógico y eso lo vas a eh, considerar con el número de sensor asignado. Entonces, para saber en dónde está esta línea, vas a aplicar esta fórmula y te va a decir este número, en dónde está. Entonces, el sensor uno lo multiplicas por, o sea, lo que está midiendo el sensor, ese uno sería cero, lo multiplicas por su posición, que es uno. Lo mismo con el sensor 2 lo multiplicas por 2, o sea, cero por 2. Luego con el tercero, uno por 3. Y bueno, así llenas toda esta función y te va a salir, bueno, esto se cancela, se cancela, se cancela, se cancela y vas a tener uno por 3. Y acá abajo vas a tener 0, 0, 1, 0, 0, es decir, uno. Y vas a tener entonces 3 entre uno, eso es 3. Y esa es la posición de la línea negra. Aquí tengo otro ejemplo donde la línea está entre el sensor 4 y el sensor 5. Aquí vas a tener uno por 4 más uno por 5, es decir, 9 dividido entre uno más uno, que es 2, es decir, 4,5, lo cual quiere decir que la línea está entre el 4 y el 5. De la misma manera, si utilizas eh, analógico, esto lo podrías tener, por ejemplo, de 0 a 1000 y el resultado te va a salir este, de igual manera que la línea está entre el sensor 4 y el sensor 5. Entonces, ya conociendo la posición de la línea con un solo número, ya podrías aplicar una técnica de control, la que tú conozcas. Yo, por ejemplo, utilicé el control PD. mm, el- la parte integral no fue necesaria. En teoría, como la posición ya es una planta con integrador, no necesita que el control también tenga integrador. Y bueno, en la práctica eh, yo tenía valores muy pequeños de constante integrador, tenía alrededor de 0,00005, entonces eso es básicamente cero y al final utilicé solamente un control PD. Y bueno, para continuar con lo que se había planeado, ¿estás ahí, Oscar? Sí, sí. Sí, bueno, Te escucho. Oscar, el director del área de proyectos de robótica, va a dar una explicación acerca de los planes del 2024 y más detalles. Así que te doy el pase, Oscar. Ok, no puedo compartir pantalla porque estás compartiendo. Listo, ya. ¿Se ve en pantalla? Sí, sí, sí se ve. Ya. Ah, Buenas noches a todos. No sé si me logran ver cámara. Logran. Es lo de menos. Tengo problemas con la cámara. Ya. Buenas noches a todos. Bueno, soy el encargado del área de proyectos de robótica de competencias dentro de Razotec. El área de proyectos dentro de Razotec tiene dos subáreas, la de robótica de competencias y la de automatización. En robótica de competencias nosotros pues nos encargamos en construir robots para dichas competencias, bueno, para competencias organizadas por universidades o empresas eh, dedicados a la robótica o temas afines, ¿no? Ah, en estas competencias, pues los competidores ponen a prueba los conocimientos básicos adquiridos en la universidad, ya sea la programación en Arduino,
la creación de circuitos eléctricos, la creación de PCBs, el diseño 3D de componentes, entre otros. Estas competencias, pues, los robots compiten en cuanto a la fuerza, como lo son los robots minisumos, en agilidad y velocidad, como lo son los robots araña y los robots minihumanoides, y también los robots seguidor de línea. También se incluye el robot de soccer. El año pasado, dentro de RAS, participamos en ciertos eventos. Uno de ellos fue la competencia dentro de Conaimera, que se realizó en Arequipa, en la universidad, bueno, en UNSA, Universidad de Arequipa, en la cual participamos con Minisumo Autónomo, Seguidor de Línea y Minimonoide, ¿no? En Minisumo Autónomo obtuvimos el quinto lugar. Bueno, de hecho fue la primera participación de UTEC y también de RAS UTEC en estas competencias, pues bueno, fue un buen resultado, ¿no? Ah, También obtuvimos el segundo puesto en seguidor lineal. Y pues bueno, tuvimos una buena participación en cuanto al robot mini humanoide. Luego participamos en la Intercon, que fue organizado por la universidad, bueno, por la UPC, acá en Lima, por inicios de noviembre, en la cual participamos con el robot mini sumo y el robot mini humanoide. En Minisumo, pues en dicha competencia obtuvimos el segundo puesto, ah, venciendo al ganador que quedó en primer lugar en Conaimera en sí. O sea, bueno, nos eliminó y pues bueno, en Conaimera y pues acá en el Intercom ah, tuvimos la revancha y pues le ganamos. Y participamos también en Robot Mini Humanoide, en la cual, bueno, tuvimos una buena participación también porque de hecho que había varios robots y muy buenos, la verdad. Luego, como la tercera competencia dentro de RAS, bueno, en la que RAS participó fue Ingatron. Bueno, no tanto como RAS, pero sí participamos. Fue en Minisumo Autónomo, en la cual también obtuvimos un buen puesto, que sería el tercer puesto. Era un evento organizado por RAS de varias universidades de acá de Lima. Y pues bueno, tuvimos un buen puesto. Eh, Luego, plan para este 2024 dentro del área de robótica de competencias, ¿no? Ah, este año se tiene pensado aperturar nuevas categorías. Más adelante les voy a comentar cuáles son. Luego, participar en la mayor cantidad de competencias de robótica para que los competidores puedan ganar experiencias y se realizarán competencias internas para mandar a los mejores a los eventos grandes, como lo son Conaimera o Intercom, que son eventos muy grandes que se organizan dentro del Perú en sí. Para lo cual se harán unas competencias internas para enviar a los mejores a competir a nombre de RAS UTEC. Bueno, para los miembros del grupo, también se piensa tener un financiamiento parcial de los componentes y de la inscripción, porque la inscripción en sí cuesta un total de 40 o 50 soles, dependiendo de la magnitud del evento, ¿no? Y para este año se tiene previsto hacer dos convocatorias, una que ya está actualmente, que es la primera convocatoria, que sería netamente para las personas o estudiantes que cumplen ciertos requisitos o que tienen conocimientos tanto en Arduino, programación, en diseño 3D y el diseño en PCB. Y la segunda convocatoria, que sería como por el mes de agosto, que sería ya para toda la comunidad de UTEC, ¿no? Ya que también los que no tengan conocimientos se pueden inscribir. ¿Esto por qué? Porque de la primera convocatoria pensamos sacar un grupo que puedan ser
mentores de la siguiente generación, ¿no? O sea, de la segunda convocatoria. Eso con el fin de preparar e incluir más estudiantes a la organización. Las categorías del año pasado fueron mini sumo autónomo, eh, el seguidor de líneas, y las nuevas que serían para este año, incluyendo las del año pasado, sería el Robot Soccer. Es una competencia de dos equipos. Cada equipo cuenta con tres robots, en la cual compiten por hacer la mayor cantidad de anotaciones, ¿no? Es como un juego de soccer normal, pero en este caso de robots, pero con tres participantes en cada grupo. Esta categoría tiene a niveles, el amateur y el senior. El amateur no cuenta ah, bueno, solo cuenta con componentes básicos como lo son el Bluetooth, el Arduino, las baterías y las ruedas. Y el senior, en cambio, le agrega el mecanismo de disparo que puede ser diseñado por el participante, ¿no? Una de las nuevas categorías sería Bug Race, carrera de insectos, dentro de los cuales está la carrera de robots arañas, ¿no? Eh, Pensamos también participar en esta categoría. Luego también está el robot mini humanoide, que el año pasado sí se tuvo una participación. También este año pensamos participar en ello. Luego, como futuros eventos a realizarse para los miembros en sí, sería el diseño de PCB, netamente a robots de competencia, ¿no? Y el diseño 3D en CAD para robots de competencia. Estos talleres se tiene previsto realizarlos con las empresas especializadas en dichas áreas, ¿no? Ya que se tiene alianza con ciertas empresas y pensamos en aprovechar esas alianzas para traer buenos talleres en sí. Y también talleres relacionados a Arduino y el uso de Arduino, programación de Arduino, uso de componentes en Arduino y todo lo relacionado a robots de competencias. Y luego, como lo mencioné, se realizarán competencias internas entre los grupos dentro de RAS, como también los grupos que no están en RAS, ¿no? O sea, para que una persona que no esté dentro de RAS también pueda competir contra los que sí están, o sea, una competencia interna entre toda la comunidad UTEC, ¿no? Y pues bueno, también invitarlos a que se unan al área de robótica de competencias. La inscripción cierra hoy día a las 12 en sí. Y pues bueno, por el chat les estarán enviando el link de la inscripción. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Gracias. Muchas gracias, Oscar, por la explicación y por todos los detalles acerca de los planes del área de proyectos. También he compartido el link de la convocatoria por el chat a los interesados y no, em, estaríamos con esto dando fin al webinar. Y muchas gracias a todos los ponentes del día de hoy y también a todos los asistentes. Gracias por su participación.